Hola, estamos en una serie diseñada para estudiar el tema del crecimiento de la iglesia. Comenzamos este tema haciéndonos la pregunta, ¿es bíblico enfocarse en el crecimiento de la iglesia? Para responder a esa pregunta, observamos nuestra iglesia modelo cuando fue descrita en Hechos capítulo 9. Ellos crecieron dramáticamente. El versículo 31 dice, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor, e iba creciendo en número fortalecida por el Espíritu Santo. En nuestra sesión introductoria, nos enfocamos en las partes vitales de este pasaje y nos dimos cuenta que estas iglesias estaban primero en comunión. Ellos tenían una visión clara de parte de Dios y ellos actuaban de acuerdo a esa misión. El resultado de esto fue un tiempo de paz. Aun cuando existían muchos problemas en el mundo, ellos estaban en paz como todo un cuerpo de creyentes. Luego, descubrimos que ellos eran estratégicos, muy intencionales en el crecimiento. La Biblia dice que la iglesia era fortalecida durante ese tiempo. Luego descubrimos que el resultado de estar en comunión y de ser estratégicos es que ellos fueron animados por el Espíritu Santo y vivían asombrados de lo que Dios hacía en medio de ellos. Ahora bien, si su iglesia empieza a trabajar en las 4 dinámicas siguientes, ponerse de acuerdo en la visión dada por Dios, ser estratégico utilizando los recursos que tiene, aceptar el trabajo del Espíritu Santo para complementar lo que Dios lo ha llamado a hacer, y vivir en un temor reverencial por la obra que Dios hace en medio de usted. Tenga la seguridad que usted hará la diferencia en su comunidad. No podrá parar el crecimiento de la iglesia. Pero esto hace que nos preguntemos, ¿por qué tantas iglesias dejan de crecer? La verdad es que cada iglesia se enfrenta a barreras durante el camino. Barreras de crecimiento, esos límites que no se basan en una escasez de cosecha. Entendamos una cosa, Jesús dijo hace 2000 años que los campos están listos para cosecharse. Eso no ha cambiado. De hecho, hay más personas vivas ahora que no conocen a Jesucristo que los que vivían antes. No hay escasez de cosecha en mi comunidad o en la suya. Jesús dijo que no era problema de cosecha, era un problema de obreros. Y yo me atrevería a decir que la escasez de obreros no se encuentra en el número de obreros, sino en el uso estratégico de los obreros que tenemos. Yo he pasado los últimos 30 años estudiando por qué algunas iglesias crecen y por qué otras no pueden crecer. He descubierto que las iglesias que sí crecen no tienen nada que ver con el tamaño de la población donde están ubicadas. Existen algunas que se encuentran creciendo en áreas rurales, muy remotas, y otras que crecen en zonas urbanas altamente pobladas. He visto iglesias que no están creciendo en ninguno de estos lugares. No existe escasez de cosecha en ninguno de los casos. Pero eso no cambia el hecho de que cada iglesia se enfrenta a barreras o límites de crecimiento. Lo que significa que cada nivel de crecimiento tiene su propia barrera. Pero sea la barrera que sea, algo se tiene que hacer para convertir esas barreras de estancamiento en puntos de lanzamiento para seguir adelante. Tristemente, la mayoría de líderes de las iglesias no hacen la tarea de descubrir cuál es su barrera de crecimiento, para luego hacer algo realista para resolverlo. Escuche lo que he encontrado en mi investigación. Solamente 3 de cada 10 iglesias superan la barrera de los 75 miembros. En otras palabras, si su iglesia creció hasta 75 o cerca de allí y paró de crecer, hay algo estorbando el camino de su crecimiento. No es escasez de cosecha. Debe haber otra cosa que detiene el crecimiento de su iglesia. La realidad estadística es que el 70% de las iglesias no hacen la difícil tarea de buscar qué sucede para poder vencer la barrera. Luego descubrimos que solamente 2 de cada 10 iglesias crecen más allá de los 150 miembros. En otras palabras, si su iglesia dejó de crecer cuando llegó alrededor de 150 miembros, entonces existe un obstáculo que necesita ser removido. El 80% de las iglesias nunca investigan por qué. Es por eso que nunca crecen más allá de 150 miembros. Ahora tenemos que cambiar de escala para informar que solo 3 de cada 100 iglesias
crecen por encima de los 500 miembros. 2 de cada 100 tienen más de 1,000 miembros y que menos del 1% rompen la barrera de los 2,000 miembros. Si esta investigación se realizó en iglesias de los Estados Unidos, ¿cuál es la realidad en otros países? Basado en mi experiencia en Latinoamérica y en el sureste de Asia, me doy cuenta que los resultados son similares. Escúcheme, el número no es importante. La única pregunta importante es ¿qué vamos a hacer para romper las barreras que están deteniendo el crecimiento? Ahora recuerdo que durante los años que lideré Community Church, desde 0 hasta 3,000 almas aproximadamente, tuvimos muchas barreras que romper. Cada vez que nos enfrentábamos con un decrecimiento o un estancamiento, nos dedicábamos fervientemente a descubrir qué estaba sucediendo y siempre encontrábamos algo que necesitábamos cambiar para poder seguir creciendo. Tan pronto como lo cambiábamos, nuestro crecimiento continuaba. Era muy tentador decir durante el camino, bueno, supongo que hemos alcanzado la cosecha disponible, pero sabíamos en nuestro corazón que no era un problema de cosecha. Había muchísimas personas alrededor de nosotros que todavía necesitaban a Jesús desesperadamente. El problema era el uso estratégico del recurso de los obreros disponibles. Lo que he aprendido durante esos años y durante el estudio de muchas otras iglesias al pasar el tiempo, es que existen típicamente 10 áreas que la iglesia debe evaluarse cada vez que alcanzan una barrera de crecimiento. No importa si la barrera es de 25 o de 2,500 miembros. Es muy probable que una o más de estas 10 áreas necesiten trabajarse. En esta serie vamos a estudiar cada una de estas 10 áreas, una por una. Hoy quiero que empecemos con una de las barreras más importantes. A esta barrera le llamo la falta de convicción con respecto al crecimiento. Por favor, comprenda que cuando digo convicción me refiero a pasión. Estoy hablando de fervor. No solo estoy hablando de yo creo que deberíamos. Estoy hablando del tipo de convicción que es una carga que lo mantiene despierto por las noches, porque está pensando cómo puede reunir la cosecha alrededor suyo. Antes que Jesús se fuera, expresó claramente su deseo. Mateo 28:10-20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». No hay duda acerca de qué nos ha mandado a hacer Jesús aquí. Hasta prometió darnos el poder para hacerlo. Lamento decir que he estado en muchas iglesias donde se ha perdido el fervor, donde han perdido la pasión, han perdido la convicción del propósito de su existencia, que es proveer esperanza y ayuda a los que sufren y a los necesitados que están alrededor de ellos. Ellos saben que Jesús vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos, pero ellos no han tomado esa carga como suya. El resultado es que la iglesia se convierte en algo para entretener a los que ya han sido salvados. Se convierte en algo para mantener a los miembros contentos, para que no se vayan de la iglesia en busca de otra que los entretenga más. Nosotros sabemos que nos debemos de preocupar por alcanzar a los que están perdidos. Pero la evidencia sugiere que nos preocupamos más en mantenerlos ya salvados. ¿Cómo adquiero esa convicción como pastor o como líder de iglesia? O aún más importante, ¿cómo lidero a las personas que lidero para devolverles la pasión? En mi opinión, se necesita hacer 4 cosas. Si usted quiere una convicción acerca del crecimiento de la iglesia, si quiere una pasión, un fervor por alcanzar a las personas perdidas, si quiere que las personas que lidera adquieran esa visión con usted, yo creo que se necesita hacer 4 cosas. Comenzando con el número 1. Observe a su alrededor. En Mateo capítulo 9, 35-36 dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Por favor, comprenda una cosa. Las personas que usted dirige no desarrollarán compasión por la cosecha hasta que usted lo haga. Permítame preguntarle, ¿cuánto tiempo dedica para hacer lo que acabamos de leer acerca de Jesús? Es decir, caminar alrededor del pueblo o ciudad observando la multitud, no solo para ver a las personas que encuentre en su camino. Me refiero en verdad a verlos y orar para que la compasión que tiene Jesús por la gente lo llene a usted completamente. Usted tiene que responder a esa pregunta, porque las personas que usted lidera no desarrollarán una compasión por los perdidos o una convicción de hacer algo para alcanzarlos con las buenas noticias de Jesucristo, hasta que usted desarrolle esa convicción, esa pasión, ese fervor. La segunda cosa que tiene que hacer es pedirle a Dios por una visión para alcanzar a los perdidos. Pídale a Dios su visión. En otras palabras, no solo vea a las personas alrededor de usted y no solo ore por compasión hacia ellos. Ore para que Dios le ayude a ver a través de los ojos de Él. Cuando cualquier padre amoroso ve a sus hijos sufriendo y con miedo, inmediatamente quiere tocarlos, quiere hacer algo al respecto. Así es Dios. Él no es un policía del espacio buscando arrestar y encadenar a alguien. Jesús dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos». Así que, ore para que Dios le ayude a ver más allá de los comportamientos de las personas heridas alrededor suyo. Dios le ayudará a ver a través de los ojos de Él. Quiero decir, verlos de verdad, perdidos, sufriendo, solos, atemorizados, ofendiendo al mundo porque creen que a nadie le importa lo que les suceda. Están sumamente necesitados de esperanza, sin creer que existe esperanza o que existe un mejor camino en la vida. Pero sí, hay un mejor camino. Usted lo sabe. Su nombre es Jesucristo. Así es que pídale a Dios para que le ayude a verlos como Él los mira, y que usted pueda marcar la diferencia en la vida de ellos. Dios le puede dar una visión a usted por todas las almas perdidas que están a su alcance. Pero más importante que esto es que Él le puede dar una visión para un segmento en particular de la comunidad que está a su alrededor. Pablo fue llamado hacia el mundo de los gentiles. Pedro fue llamado hacia los judíos que necesitaban a Jesús. Joe McGovern es un pastor de la red Hechos 2 trabajando en un botadero de basura de la ciudad. Pero incluso ese grupo de personas era muy grande cuando Joe comenzó a observarlos y dijo, «Dios, ¿qué quieres que haga?». Las necesidades eran muy grandes, así es que Joe comenzó a orar para que Dios redujera su enfoque. Él se topó con una encuesta que el gobierno había hecho que concluía que el 15% de esa población que vivían en y alrededor del botadero, en esa alta montaña de basura, tenían daño auditivo o estaban profundamente sordos. Eso representaba 27,000 personas. Ahora, quiero que entienda que esa encuesta le llamó la atención porque Joe también tiene daños auditivos. Empezó a ver ese segmento de la población y comenzó a orar. «Dios, ese es el grupo donde quieres que yo haga algo». Y Dios quebrantó su corazón. Él le mostró las necesidades dentro de la comunidad de sordos y le dio al final una visión para hacer una diferencia. Hoy, 10 años después, el ministerio de Joe lidera guarderías, estudios bíblicos y recientemente empezó una iglesia de sordos donde cientos están llegando. Solamente en el 2015, ellos bautizaron a 140 personas. Y ahora la comunidad de sordos está empezando a preguntar si pueden alcanzar a la comunidad que sí escucha, porque también están desesperados por Jesús. Joe observó a su alrededor. Él vio una necesidad. Él le oró a Dios para que le mostrase lo que Dios miraba. Ahora él y su equipo están haciendo una verdadera diferencia debido a que pidieron a Dios por esa visión. Eso me lleva a la tercera cosa necesaria si usted quiere una convicción de crecimiento. Tiene que orar para que las personas que lidera
Abracen la visión que Dios le ha dado. Ore para que las personas que usted lidera abracen su visión. En Mateo 9:37-38 dice: La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. La convicción de Pablo de alcanzar a los gentiles para Cristo lo llevó a cubrir todo el mundo conocido con el Evangelio. Él compartió acerca de Jesús en las sinagogas, en islas remotas. Incluso cuando estaba arrestado por predicar el Evangelio, él compartió las buenas noticias de Jesucristo. Miles de personas llegaron a conocer a Jesús. El libro de Filipenses dice que aún miembros de la casa del César se convirtieron en creyentes de Jesucristo. Pero Pablo necesitó de ayuda para lograrlo. Bernabé ministró a su lado. Con el tiempo, los jóvenes Timoteo, Tito y otros pastores emergieron para pastorear las iglesias que se formaban. Parejas como Priscila y Aquila se unieron. Incluso otros apóstoles como Junías llegaron a unirse. Cientos e incluso miles de obreros, todos con la misma visión, alcanzaron el mundo conocido con las buenas noticias de Jesucristo en su generación. Pero Pastor Jim, yo he orado por una visión. Les he dicho a mi gente, pero parece que a nadie le interesa ayudarme. Eso me lleva a la cuarta cosa que debe hacer. Usted debe modelar su convicción. Que su convicción sea un ejemplo a seguir. Definitivamente se aprende más con el ejemplo que con las palabras. Así que si en verdad quiere que las personas que usted lidera abracen una visión de alcanzar a los perdidos, usted tiene que alcanzar a los perdidos y dejar que ellos lo vean haciéndolo. Si hay un grupo en particular de la sociedad que usted cree que Dios lo llama para que su iglesia haga algo por ellos, entonces ellos tienen que verlo doblar sus mangas y entrar a hacer el trabajo de compartir el Evangelio a personas que están apartados de Dios. Al pasar los años, siempre he tenido una pasión por alcanzar personas que han creído en Dios, pero en algún momento han abandonado la iglesia. Así que cada año me encontraba con alguien con esas características y me hacía amigo de esa persona. Encontraba excusas para poder pasar más tiempo juntos. Tal vez era almorzar una vez al mes, tal vez era compartir un hobby que ambos disfrutábamos, pero buscaba una razón para pasar más tiempo juntos. Durante esa construcción de amistad, yo les contaba acerca del Jesús vivo que yo conocía y pude ver cómo uno por uno regresaban a Cristo. ¿Cree usted que no le contaba esas historias a nadie? Por supuesto que siempre le contaba esas historias a mi congregación. Les decía: «Hey muchachos, ¿ya vieron lo simple que es? Se trata de construir amistades, se trata de construir relaciones con las personas y ellos finalmente verán al Jesús que vive en ustedes». La gente querrá que le cuente de la fe que han encontrado en Cristo. Es algo tan simple como hacerse amigos y luego presentarles a su amigo Jesucristo. Siendo un ejemplo a seguir, ellos agarraron la visión. Cuando nuestra iglesia continuó creciendo, nuestra meta no era hacer crecer el número de asistencia. No fijábamos metas para decir que teníamos cierto número de personas para un fin de semana. Nos fijábamos metas de salvación. Nosotros decíamos: oremos para que 100 personas se salven en este evento o este fin de semana. Oremos para que 200 personas se salven durante Semana Santa. Las personas empezaban a apoyar e invitar a sus amigos no creyentes para que recibieran las buenas noticias de Jesucristo. Ellos lo abrazaron. Incluso, ahora que he dejado de liderar esa iglesia, ellos no han parado porque yo ya no estoy allí para estarles diciendo. Ellos abrazaron la visión. Y ahora más personas están siendo salvadas y más bautismos están siendo programados. ¿Por qué? Porque yo les di la visión, y básicamente ellos están haciendo mucho más con ella que lo que yo hubiera podido hacer. Si el apóstol Pablo pudiera vernos hoy, estaría emocionado por los millones de gentiles que han venido a la fe en Jesucristo desde el día que él entregó su vida bajo el hacha de su verdugo. Pablo vivió su vida para cumplir con la visión de alcanzar a los gentiles para Cristo. En esta serie
Vamos a seguir hablando del crecimiento de la iglesia. No importa si hablamos de una iglesia existente o de una iglesia que empieza. Este simple hecho es verdad. Los campos están listos para la cosecha. Lo que hace falta son obreros. Así es que empiece ahora a vencer la barrera del crecimiento. La barrera número 1 es la falta de convicción de alcanzar a los perdidos. Ore por una profunda convicción y que una gran parte de su llamado por servir a Jesús incluya compartir de las buenas noticias de Jesucristo donde sea que vaya. Cuando lo haga, habrá removido la primera barrera del crecimiento de la iglesia. Y más importante, habrá contentado el corazón de Dios porque está vaciando el infierno y poblando el cielo. Dios lo bendiga en su compromiso por alcanzar a los perdidos en la comunidad alrededor de su iglesia y como resultado, ver a su iglesia crecer. En el nombre de Jesús. Amén.